Mi hija me llamó y dijo: «Mamá, me voy a casar mañana. Vendí tu casa para pagar la boda y la luna de miel». Yo simplemente me reí. Ella no tenía idea de que la casa que había vendido, en realidad, pertenecía a la persona que menos esperaba. Entonces le pregunté, con calma: «¿Olvidaste a quién pertenece realmente esa casa?». Fue en ese momento cuando el pánico se apoderó de ella. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Mi nombre es Isabel Castillo y tengo 65 años. Pasé la vida entera construyendo todo desde cero, ladrillo a ladrillo, peso a peso. Soy viuda desde hace 15 años y crié a mi única hija, Fernanda, sola desde que ella tenía 12 años. Trabajé en 2 empleos durante años. Me sacrifiqué de todas las formas posibles para que a ella no le faltara nada. Renuncié a vacaciones, a ropa nueva, a relaciones. Todo por ella. Nunca imaginé que un día mi propia hija sería capaz de traicionarme de la forma más cruel posible. La primera vez que noté algo extraño fue hace unos 4 meses. Fernanda, que en ese entonces tenía 29 años, me llamó pidiéndome que agregara su nombre en mis cuentas bancarias. «Mamá, es solo para facilitar las cosas si necesitas algo y yo tengo que resolverlo por ti», dijo ella con esa voz dulce que siempre me derretía. «Te estás haciendo mayor y yo me preocupo». Dudé por un momento. Algo dentro de mí gritaba que aquello no estaba bien, pero era mi hija, mi única hija, la niña que cargué en brazos, a la que enseñé a caminar, a la que consolé en todas las noches difíciles. ¿Cómo no iba a confiar en ella? Terminé aceptando. La segunda señal llegó unas semanas después. Fernanda apareció en casa con su novio, un muchacho llamado Javier que había conocido hacía apenas 6 meses. Él tenía 32 años, trabajaba en una startup en la Ciudad de México y era de ese tipo que habla mucho, pero dice poco. Mientras conversábamos en la sala, noté cómo sus ojos recorrían cada rincón de la casa. Los muebles, los cuadros, el piso de madera que yo misma había elegido años atrás. «Esta casa debe valer unos 5 millones de pesos. Fácil», comentó él casualmente, como si estuviera evaluando un producto en una tienda. «El mercado inmobiliario en esta colonia solo sube de valor». Sentí una incomodidad inmediata. «Es mi casa», respondí con firmeza. «No tengo interés en venderla». Fernanda se rió, apretando la mano de él. «Claro que no, mamá. Javier solo está comentando». Pero la mirada que intercambiaron entre sí me dejó con un nudo en el estómago. Entonces llegó el domingo que lo cambió todo. Yo tenía el hábito de verificar mis cuentas bancarias todos los domingos por la mañana mientras tomaba mi café. Ese domingo específico, a principios de noviembre, mi corazón casi se detuvo cuando miré la pantalla de la computadora. Mi cuenta de ahorros, aquella donde guardaba 1.200.000 pesos que acumulé a lo largo de décadas, ahorrando cada centavo, trabajando hasta el agotamiento, guardando el dinero del seguro de vida de mi marido, mostraba un saldo de apenas 3.000 pesos. Mi cuenta corriente estaba prácticamente en ceros, apenas 200 pesos. Mis manos temblaban mientras tomaba el teléfono y llamaba al banco. La ejecutiva, una chica simpática llamada Lupita, accedió a mi historial. «Doña Isabel, veo aquí que se hicieron varias transferencias en los últimos 2 meses, todas autorizadas por la aplicación usando la contraseña de la cuenta. Los valores fueron a una cuenta conjunta a nombre de Fernanda Castillo y Javier Sánchez». Me quedé muda, simplemente colgué el teléfono. Me senté allí en mi cocina durante horas, mirando la pared, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Cómo pudo mi hija hacer esto? ¿Por qué? Yo le di todo, mi juventud, mi salud, mis sueños. ¿Y así era como me pagaba? Mi celular sonó a la mañana siguiente. Era Fernanda, y su voz estaba extrañamente animada, casi eufórica. «Mamá, tengo una noticia increíble. Javier y yo nos vamos a casar». Sentí que se me cerraba la garganta. «¿Cuándo?» «Mañana. Decidimos no esperar más. Va a ser una ceremonia hermosa en un resort en la Riviera Maya.
¿Sabes, mamá, sobre el dinero de tus cuentas? Ella hizo una pausa. Tuve que usarlo. La boda cuesta cara y la luna de miel también. Pero no te preocupes, tienes tu pensión. Mi sangre se heló. Y hay una cosa más, continuó ella, como si estuviera comentando sobre el clima. Vendí la casa. El mundo se detuvo. ¿Hiciste qué? Vendí la casa, mamá. Conseguí un excelente trato, 5 millones de pesos. Usé el poder notarial que firmaste cuando estabas enferma el año pasado, ¿recuerdas? La escrituración se hizo ayer. Tienes 30 días para salir. Recordé vagamente un período en el que estuve muy enferma con una gripe fuerte, casi neumonía. Fernanda me había llevado al hospital y me había ayudado con varios papeles. Yo tenía fiebre, estaba confundida, tomando medicamentos fuertes. ¿Acaso firmé algo sin darme cuenta? El dinero de la casa va para el enganche de un departamento hermoso que encontramos en Polanco, continuó ella. Oye, tengo que irme, mamá. La organizadora de la boda me está llamando. Hablamos después de la luna de miel, ¿va? Bye. La llamada se cortó. Me quedé sentada allí, sosteniendo el teléfono, sintiendo un peso aplastante en el pecho. Y entonces, algo extraño sucedió. Comencé a reír. Primero bajito, después más fuerte, hasta que las lágrimas escurrían por mi rostro. Fernanda no tenía idea de lo que acababa de hacer. Aquella casa que vendió, la que ella creía que era mi única propiedad, valuada en 5 millones de pesos, no era donde yo realmente vivía. Era un inmueble que compré hace 12 años como inversión, un departamento de 3 recámaras que yo rentaba a una familia. Estaba registrado a mi nombre para fines de impuestos, pero los inquilinos tenían un contrato válido por más de 18 meses. Mi verdadera casa, aquella donde yo estaba sentada en ese momento, pagada y valuada en casi 8 millones de pesos, estaba registrada en un fideicomiso a nombre de mi madre. Fernanda ni siquiera sabía que este inmueble existía. Mi hija ambiciosa acababa de cometer el mayor error de su vida. La risa fue desapareciendo poco a poco, dejando atrás algo más frío, más duro. Me levanté de la silla y fui hasta mi despacho. Abrí el archivo donde guardaba todos los documentos importantes. Tomé la carpeta con los contratos de renta, los comprobantes de pago de los inquilinos, la escritura del departamento que Fernanda había vendido. Verifiqué también los documentos de la casa donde yo vivía. Todo estaba en orden, registrado en el fideicomiso que mi madre había establecido años atrás, antes de fallecer. Yo era la administradora y beneficiaria, pero la propiedad no estaba directamente a mi nombre. Fernanda creció en esta casa, pero aparentemente nunca entendió la estructura legal detrás de ella. Respiré hondo y comencé a hacer una lista de lo que necesitaba hacer. Primero, denunciar el robo en el Ministerio Público. Segundo, contactar al Departamento de Fraudes del banco. Tercero, contratar a un abogado. Cuarto, avisar a los inquilinos del departamento sobre lo que estaba pasando. Quinto, reunir todas las pruebas del fraude que Fernanda cometió. Pero mientras escribía, mi mano disminuía el ritmo. ¿Realmente quería mandar a mi propia hija a la cárcel? El pensamiento me causaba náuseas físicas. A pesar de todo, ella todavía era la bebé que amamanté, la niña a la que ayudé con la tarea, la adolescente cuyos sueños apoyé. Entonces recordé su voz en el teléfono, alegre, despreocupada. «Tienes tu pensión». Como si robar los ahorros de una vida entera de su propia madre no fuera gran cosa. Como si dejarme sin techo fuera solo un pequeño inconveniente. ¿Qué tipo de persona había criado? Esa noche mal pude dormir. Me quedé imaginando la cara de Fernanda cuando descubriera lo que había hecho. ¿Sentiría remordimiento? ¿Pediría disculpas? ¿O me culparía de alguna forma diciendo que yo la había engañado? A la mañana siguiente, llamé al banco a las 9 en punto. «Necesito reportar fraude y robo en mis cuentas», dije a la ejecutiva. «Y necesito un historial completo de todas las transacciones de los últimos 6 meses». «Claro, doña Isabel. Lamento mucho lo ocurrido. Vamos a iniciar una investigación inmediatamente». Enseguida, llamé al licenciado Roberto Mendoza,
Un abogado que conocía de mi club de lectura. Le expliqué toda la situación, desde el dinero robado hasta la venta fraudulenta del departamento. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Isabel, esto es muy serio. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 1.200.000 pesos robados. 5 millones en ganancias de una venta fraudulenta de inmueble. Dios mío, sí, te voy a ayudar. Ven a mi despacho esta tarde. Colgué el teléfono y me miré en el espejo del pasillo. Mi cabello canoso estaba bien peinado, mis ojos castaños claros y determinados. Yo parecía una abuela gentil y bondadosa. Fernanda se había olvidado de que las abuelas gentiles también saben pelear cuando es necesario. Mi hija se iba a casar ese día. Perfecto. Que aprovechara la fiesta, que pensara que había ganado. Yo esperaría, reuniría mis fuerzas y entonces le mostraría exactamente lo que sucede cuando se traiciona a la mujer que te dio la vida. El despacho de Roberto quedaba en un edificio moderno en Reforma. Me senté frente a él y puse mi carpeta de documentos sobre la mesa. Él leyó todo con expresión cada vez más seria, haciendo anotaciones en su libreta. Isabel, esto es peor de lo que imaginé, dijo finalmente, quitándose los lentes. Tu hija falsificó documentos para vender una propiedad que no tenía derecho de vender. Esto no es solo fraude civil, es un delito penal. Ella puede recibir de 5 a 10 años de prisión. Lo sé, respondí en voz baja, pero necesito entender todas mis opciones antes de decidir cómo actuar. Roberto asintió. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, registrar el fraude en el banco para bloquear cualquier transacción futura. Segundo, entrar en contacto con la notaría que hizo la venta del departamento. Ellos necesitan saber que la venta fue fraudulenta. Tercero, levantar una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Y qué hay de los compradores del departamento? Ellos probablemente van a demandar a Fernanda por fraude cuando descubran que hay inquilinos con contrato válido. Pueden demandar a la notaría también. De cualquier forma, Fernanda será responsable por el valor total de la compra, más daños y perjuicios. Roberto se recargó en la silla. Isabel, necesito preguntarte, ¿estás segura de que quieres seguir con esto? Es tu hija. Lo miré a los ojos. Ella robó mis ahorros e intentó dejarme en la calle. ¿Qué tipo de hija hace eso? Pasamos 2 horas preparando documentos. Cuando salí del despacho de Roberto, ya había registrado reclamaciones de fraude tanto en el banco como en la notaría. La denuncia formal se haría a la mañana siguiente. Mientras caminaba hacia mi coche, mi teléfono sonó. Era Fernanda. Mamá, ¿por qué el banco me está llamando sobre una investigación de fraude? ¿Qué está pasando? Respiré hondo, manteniendo la voz firme. Fernanda, el banco marcó los retiros de mi cuenta como sospechosos. Es procedimiento estándar cuando grandes cantidades son transferidas. Pero yo soy tu hija, diles que todo está bien. ¿Está todo bien, Fernanda? Tomaste más de 1 millón de pesos sin mi permiso. Su voz cambió, volviéndose más dura. Yo tenía tu permiso, tú me diste acceso a tus cuentas. Para emergencias, no para robar todo lo que tengo. Yo no robé, lo tomé prestado. Javier y yo te vamos a pagar cuando tengamos condiciones. Ella sonaba defensiva ahora, atrapada en la mentira. Y la venta del departamento fue totalmente legal. Yo tenía poder notarial. Fernanda, yo nunca firmé un poder notarial. Silencio. Sí, sí lo firmaste. El año pasado, cuando estabas enferma. ¿Recuerdas que te llevé al hospital? Mi sangre se heló. Yo realmente había estado muy enferma en ese periodo, hospitalizada por 3 días con fiebre alta y problemas respiratorios. Apenas recordaba aquellos días, la confusión, los medicamentos fuertes, el cansancio. ¿Acaso Fernanda se había aprovechado de mi enfermedad para hacerme firmar papeles que yo no entendía? Necesito ver esos documentos, dije. Mamá, deja de complicar las cosas. Todo está dentro de la ley. Su voz cambió, volviéndose suplicante. Por favor, la boda es hoy, no quiero este estrés. Deberías haber pensado en eso antes de robarle a tu madre. Colgué antes de que ella pudiera responder. Esa noche, mi amiga Beatriz vino a visitarme. Le conté todo,
observando su expresión cambiar de shock a rabia. «Esa desgraciada», dijo ella. «Isabel, sabes que estoy aquí para lo que necesites». «Gracias. De hecho, necesito un favor. ¿Puedes ayudarme a contactar a los inquilinos del departamento? Ellos necesitan saber lo que está pasando». Llamamos juntas. La señora Patiño contestó con voz preocupada. «Doña Isabel, ¿está todo bien?» Le expliqué la situación de la forma más delicada posible. Hubo un largo silencio. «¿Entonces su hija vendió el departamento donde vivimos sin avisarnos?», preguntó ella, incrédula. «¿Qué pasa con nuestro contrato?» «Su contrato sigue siendo válido», le garanticé. «Estoy trabajando con mi abogado para resolver esto. Ustedes están protegidos, pero quería que supieran por si los compradores intentan contactarlos». «Híjole, gracias por avisarnos. Si necesita alguna cosa, declaraciones, testimonios, lo que sea, cuente con nosotros». Después de que colgamos, Beatriz nos sirvió té. «Fernanda no tiene idea de lo que se le viene encima, ¿verdad?» «No», respondí. «Ella piensa que soy solo una vieja a la que puede manipular». A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de la notaría. Mis manos temblaban mientras leía. «Doña Isabel, nuestra investigación interna reveló serias irregularidades en la venta del inmueble. El poder notarial presentado por Fernanda Castillo parece contener su firma, pero la certificación corresponde a un notario cuya licencia estaba suspendida en la época. Además, el documento está fechado durante su periodo de hospitalización, pero nuestros registros muestran irregularidades en el proceso. Estamos tratando esto como posible falsificación y fraude. Hemos congelado todos los fondos de la venta mientras la investigación esté en curso. Los compradores han sido notificados y están tomando medidas legales». Reenvié el correo a Roberto con una sola línea. Ella falsificó todo. Esa era la prueba que yo necesitaba. Fernanda no había sido solo imprudente o moralmente cuestionable. Ella había cometido fraude premeditado. Había llevado documentos falsos a mi cama de hospital, haciéndome firmar papeles en blanco mientras yo deliraba. Y después los falsificó. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Fernanda. «Mamá, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la boda hoy, por favor? Quiero que estés aquí». Miré el mensaje por un largo tiempo. Ella me quería en su boda. La boda que estaba pagando con mi dinero robado. La fiesta que estaba realizando mientras yo lidiaba con el caos de sus crímenes. Escribí de vuelta. «Estaré ahí». Que se casara con su novio calculador. Que festejara con mi dinero robado. Que creyera que se había salido con la suya. Yo sonreiría, tomaría fotos, jugaría a ser la madre orgullosa. Y cuando ella menos lo esperara, le mostraría las consecuencias de traicionar a la mujer que le dio la vida. La boda fue exactamente como imaginé, cara, ostentosa y vacía de afecto genuino. El resort en la playa brillaba con decoración blanca y dorada. Yo vestía mi mejor vestido azul marino y llegué puntualmente. Fernanda estaba deslumbrante en un vestido de novia que probablemente costó 70,000 pesos. Mis 70,000 pesos. Javier estaba a su lado con un traje claro, sonriendo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Cuando me vio, Fernanda vino corriendo. «¡Mamá! ¡Viniste!». Me abrazó fuerte. «Estoy tan feliz de que estés aquí. Sé que las cosas se pusieron raras, pero hoy es un nuevo comienzo para todos nosotros». Me aparté observando su rostro. ¿Ella realmente creía eso? ¿Creía que robarme era solo una cosa rara? «Felicidades, Fernanda», dije calmadamente. «Te ves hermosa». Javier se unió a nosotros, sonriendo. «Isabel, qué bueno que viniste. Fernanda estaba preocupada de que estuvieras molesta con, bueno, ya sabes, el dinero y el departamento. Pero es todo para mejor, de verdad. Tú ya no necesitas ese lugar tan grande y nosotros podemos construir nuestro futuro». «Qué considerado», respondí, manteniendo el tono agradable, pero la mirada fría. La ceremonia fue breve. Me senté en la primera fila, viendo a mi hija prometer amar y honrar a ese hombre que la había ayudado a traicionarme. Durante la recepción, conversé educadamente,
Bebí champaña a la que ni le sentí el sabor. Tomé fotos que nunca más quería ver. Entonces, justo cuando cortaron el pastel, mi celular vibró. Un mensaje de Roberto. La fiscalía abrió la carpeta de investigación. Se están preparando los cargos de fraude. Puedes proceder. Miré a Fernanda, riendo con sus amigas, completamente ajena a lo que estaba por venir. Todavía no, pensé. Deja que disfrute este momento. Sería su último momento feliz por un buen tiempo. La confrontación ocurrió 4 días después. Fernanda y Javier aparecieron en mi puerta sin avisar. Fernanda parecía furiosa. La expresión de Javier era de puro cálculo frío. ¿Qué demonios hiciste? Fernanda prácticamente gritó, pasando por mi lado. La notaría bloqueó el dinero de la venta. Están diciendo que el poder fue falsificado. Nos van a demandar. Cerré la puerta calmadamente. Tal vez porque fue falsificado de verdad. Tú firmaste esos papeles. Firmé papeles en blanco mientras deliraba de fiebre, sin saber qué eran. Te aprovechaste de tu madre enferma. Javier dio un paso al frente. Esto es ridículo. Fernanda te estaba ayudando. Estás vieja, Isabel. Ya no puedes administrar tus finanzas o tus bienes. Te estábamos haciendo un favor. ¿Un favor? ¿Robando mis ahorros? No es robo si estás tan senil que no puedes cuidar de eso sola, dijo Fernanda fríamente. Su máscara había caído, revelando a la persona fría y calculadora por debajo. Tú eres mi madre. Todo lo que tienes debería venir a mí eventualmente. Nosotros solo lo necesitábamos ahora. Entiendo, dije en voz baja. Entonces ese era el plan desde el inicio. Robar a la propia madre y construir su vida con su dinero. Javier se rió, una risa áspera. ¿Crees que eres tan lista? ¿Vas a retirar esas acusaciones o vamos a hacer de tu vida un infierno? Vamos a decir a todo el mundo que tienes demencia. Vamos a declararte en estado de interdicción. Vamos a meterte en un asilo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Eso es una amenaza? Es una promesa, dijo Fernanda con voz baja y amenazadora. Mamá, estoy tratando de ser buena onda. Solo dile al banco y al notario que cometiste un error. Di que autorizaste todo, y así podemos seguir adelante. ¿Y si no lo hago? Fernanda se acercó, quedando muy cerca de mí. Vas a descubrir qué tan difícil puede ponerse tu vida. Nosotros también tenemos abogados. Vamos a mantenerte atrapada en los tribunales por años. Vamos a gastar todo el dinero que te queda en honorarios. Vamos a asegurarnos de que todos sepan que eres una vieja confundida que no recuerda lo que firmó. Por un momento, sentí miedo genuino. No de sus amenazas. Yo tenía pruebas a mi favor, sino de en lo que mi hija se había convertido. Aquella mujer rabiosa y amenazadora era una extraña con el rostro de Fernanda. Pero yo no había sobrevivido 65 años siendo débil. Salgan de mi casa, dije, con voz firme como el acero. Los dos, ahora. Mamá, lárguense de aquí. La fuerza de mi voz me sorprendió hasta a mí misma. Tienen 5 segundos antes de que llame a la policía. 1, 2. Se fueron. Javier soltando groserías y Fernanda con la cara roja de rabia. En cuanto su coche se alejó, me senté pesadamente en el sofá, con las manos temblando. La máscara había caído. Ahora sabía exactamente con quién estaba lidiando. Llamé a Roberto a la mañana siguiente. Levanta la denuncia penal, registra todas las acusaciones. Quiero que sean procesados con todo el rigor de la ley. ¿Estás segura? Absolutamente. En los días siguientes me concentré en recuperar mis fuerzas. Leí libros, cuidé de mi jardín, comí con Beatriz. Necesitaba fortalecerme, tanto física como emocionalmente. La confrontación me sacudió más de lo que quería admitir. Pero mientras regaba mis plantas, sintiendo el sol de la tarde en el rostro, sentí algo crecer dentro de mí, una determinación fría y absoluta. Fernanda y Javier habían tomado sus decisiones. Ahora tendrían que enfrentar las consecuencias. Una semana después de la confrontación, Fernanda llamó. Su voz era diferente, más suave, casi infantil. La voz que usaba cuando era pequeña y quería algo.
Mamá, ¿podemos hablar, por favor? Pensé en colgar. En su lugar dije, te escucho. He pensado mucho sobre todo, sobre lo que hice. Ella hizo una pausa y percibí emoción genuina en su voz. ¿O sería solo buena actuación? Estaba equivocada, mamá. Ahora lo veo. Dejé que Javier me influenciara. Dejé que el estrés de la boda me volviera loca. Pero tú eres mi mamá, nunca debí haber hecho eso. Su voz se quebró. Perdóname, mamá. Por favor, ¿podemos arreglar esto? Una parte de mí, la parte que recordaba arrullarla cuando era bebé, de enseñarle a caminar, de celebrar cada logro suyo, quería creer. Quería perdonar inmediatamente y hacer que todo volviera a la normalidad. Pero yo había aprendido la lección sobre la confianza ciega. ¿Qué es exactamente lo que estás proponiendo, Fernanda? Te devuelvo el dinero, todo. Javier y yo vamos a pedir un préstamo si es necesario. Y en cuanto al departamento, yo lo resuelvo. Te garantizo que los compradores no demanden. Yo me encargo de todo. Ella hablaba rápido, con urgencia. Por favor, cancela la investigación policial. Mamá, no puedo tener antecedentes penales. Eso va a arruinar mi carrera, mi vida entera. Deberías haber pensado en eso antes de cometer fraude. Lo sé. Perdóname, pero por favor, dame una oportunidad de arreglarlo. No destruyas mi vida por causa de un error. Como si robar a la propia madre fuera solo un error. ¿Cuánto tiempo te va a tomar devolver el dinero?, pregunté. Tal vez 6 meses, máximo 1 año. Necesitamos tiempo para conseguir el préstamo. Fernanda, no tienes 6 meses. La investigación ya está en curso. Su voz cambió nuevamente, volviéndose desesperada. Entonces, ¿qué quieres? Dime solo qué es lo que quieres. Lo que yo quería era a mi hija de vuelta, la verdadera Fernanda, aquella que existía antes de Javier, antes de que la ambición envenenara su corazón. Pero esa persona tal vez nunca existió. Quiero el reembolso total en 30 días, dije. Cada centavo que tomaste, más intereses. Quiero una confesión por escrito de lo que hiciste. Quiero que enfrentes las consecuencias. Eso es imposible. No conseguimos ese dinero en 30 días. Entonces debiste haberlo pensado antes de robar. Dios mío, eres cruel. La desesperación se transformó en rabia. Soy tu hija, tu única hija. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerme lo que me hiciste tú a mí? Respondí en voz baja. Adiós, Fernanda. Colgué y bloqueé el número. Esa tarde, Javier vino solo. Vi desde la ventana cuando bajó del coche, vistiendo traje e intentando parecer profesional. Tocó el timbre varias veces antes de que yo abriera. Isabel, necesitamos hablar como adultos. Intentó una sonrisa. ¿Puedo pasar? No. Él parpadeó, sorprendido. Estoy tratando de resolver esto aquí. Habla conmigo desde la entrada. Su mandíbula se tensó. Mira, sé que piensas que soy un vividor que manipuló a tu hija, pero yo amo a Fernanda, de verdad, y estoy tratando de salvarla de este desastre. Su expresión se endureció. ¿Entiendes lo que los cargos criminales le van a hacer? ¿A su carrera? ¿A nuestro futuro? Sí, respondí. Es exactamente por eso que deben hacerse. Javier me miró fijamente y luego se rió, una risa fría y amarga. ¿Sabes una cosa? Fernanda tenía razón sobre ti. Eres una vieja egoísta que no soporta ver a su hija feliz. Estás tan amargada y sola que quieres arrastrarla al fondo contigo. ¿Terminaste? Te vas a arrepentir de esto, siseó él. Cuando Fernanda esté en la cárcel, cuando nuestra relación esté destruida para siempre, te vas a dar cuenta de que elegiste el dinero en vez de a tu propia hija. Vas a morir sola y va a ser tu culpa. Adiós, Javier. Le cerré la puerta en la cara. Esa noche, Beatriz vino con su esposo Fernando y otras parejas de nuestro grupo de amigos. Trajeron comida, vino y algo más valioso, solidaridad. Escuchamos lo que está pasando, dijo Beatriz dándome un largo abrazo. Queríamos que supieras que no estás sola. Nos sentamos en la sala y conté todo. No solo los hechos, sino el dolor, la traición, la culpa de demandar a mi propia hija.
Ellos escucharon sin juzgar. «Estás haciendo lo correcto», dijo Fernando firmemente. «Lo que Fernanda hizo fue criminal. Si lo dejas pasar, estarás diciendo que ella puede traicionar a cualquier persona sin consecuencias». Mariana, otra amiga, asintió. «Mi prima le robó a su madre. La tía la perdonó, no hizo nada. Lo hizo de nuevo 5 años después, solo que peor. Algunas personas solo aprenden con las consecuencias». Su apoyo me envolvió como una cobija caliente. Yo no estaba loca, no era insensible. Era una mujer protegiéndose de alguien que había probado no ser de confianza, aunque esa persona fuera mi hija. Cuando se fueron, Beatriz me apretó la mano. «Sé fuerte, Isabel. Estás haciendo lo más difícil, pero es lo correcto». Esa noche me fui a dormir sintiendo algo que no sentía hace semanas. Paz. Una paz fría y dura. Fernanda y Javier intentaron manipulación, amenazas y culpa. Nada funcionó porque yo tenía algo que ellos no entendían. Principios, amor propio y amigos que me recordaban mi valor. A la mañana siguiente llamé a Roberto. Sin acuerdos, sin concesiones. Vamos a proceder con el proceso completo. «Entendido», dijo él. «Isabel, por lo que vale, creo que eres increíblemente valiente». ¿Valiente o derrotada? No estaba segura, pero sabía que no retrocedería. Lo intentaron una vez más. Un domingo por la mañana, cuando la colonia estaba tranquila, vi desde la ventana a Fernanda y Javier subiendo la entrada de coches con pasos cuidadosos. Fernanda traía flores. Javier tenía una caja de chocolates. Ofrendas de paz. Casi no abro, pero la curiosidad ganó. ¿Qué nueva estrategia habrían inventado? «Mamá». La voz de Fernanda era suave, sus ojos rojos como si hubiera llorado. «Por favor, danos solo 5 minutos. Es todo lo que pedimos». Contra mi sentido común, los dejé entrar. Nos sentamos en la sala, ellos en el sofá, yo en el sillón, manteniendo distancia. Fernanda puso las flores en la mesa. Gerberas rosas, mis favoritas. Claro que se acordó. «Mamá, nos equivocamos», comenzó Fernanda, «en todo. La forma en que te hablamos, las cosas que dijimos, fue imperdonable». Se inclinó hacia adelante. «En las últimas semanas no he podido dormir. Me quedo pensando en lo que hice, en cómo te lastimé. Eres mi madre. Me criaste sola. Me diste todo. Y yo te pagué con traición». Era exactamente lo que yo quería escuchar. Entonces, ¿por qué sonaba ensayado? Javier habló a continuación, con voz baja. «Isabel, yo también te debo una disculpa. Fui terrible contigo. Dije cosas crueles. La verdad es que tenía miedo». Miró sus manos. «Mis padres son humildes. Crecí sin nada. Cuando conocí a Fernanda, vi una oportunidad de tener una vida mejor y presioné demasiado. Forcé cosas que no debí». «¿Cosas que la convenciste de hacer?», pregunté en voz baja. «Sí», admitió él, mirándome a los ojos. «Fue idea mía. El dinero, el departamento. Fernanda no quería. Yo la convencí. Dije que no te haría falta, que tú querías que ella fuera feliz». Su voz falló. «Estaba equivocado. Perdóname». Fernanda extendió la mano. No la tomé. «Mamá, queremos arreglar esto. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Ya pedimos una segunda hipoteca sobre nuestro departamento. Podemos darte 1 millón de pesos en 2 semanas. El resto va a tardar, pero vamos a pagar cada centavo». «Con intereses», añadió Javier rápidamente. «Lo que te parezca justo». «¿Y los cargos criminales?», pregunté. El rostro de Fernanda se cerró. «Es eso, mamá. Si tengo antecedentes penales, pierdo mi trabajo. Trabajo con ventas corporativas. Me van a despedir inmediatamente. ¿Y cómo te voy a pagar de vuelta? ¿Cómo voy a tener un futuro?». Ella sostuvo mi mano. «No estoy pidiendo perdón. No lo merezco. Pero te ruego que me des una oportunidad de arreglarlo sin destruir todo mi futuro. Por favor, mamá». «Queremos tener hijos», dijo Javier. «Fernanda quiere darte nietos, pero ella no puede hacer eso desde la cárcel». Nietos. La palabra me golpeó como un puñetazo. Yo soñaba con ser abuela,
con cargar a los bebés de Fernanda, con transmitir historias de nuestra familia. Ellos sabían exactamente dónde atacar. Piénsalo bien, insistió Fernanda. ¿Realmente quieres que tus nietos visiten a su madre en la cárcel? ¿Quieres que crezcan sabiendo que fue la abuela quien puso a su madre tras las rejas? Analicé a los dos. La actuación era buena. Las lágrimas de Fernanda parecieron genuinas. El remordimiento de Javier pareció real. Claramente habían ensayado todo. Pero noté pequeños detalles. La forma en que los ojos de Javier se volteaban hacia el reloj. La presión de la mano de Fernanda intensificándose cuando no respondí inmediatamente. La tensión en sus hombros. ¿Qué pasa si digo que no?, pregunté en voz baja. El cambio fue instantáneo. La expresión de Fernanda se endureció. Javier se recargó, cruzando los brazos. «Entonces estás eligiendo destruir a tu hija», dijo Fernanda secamente. «¿Y por qué? Dinero que ni necesitas. Tienes esta casa enorme, tu vida cómoda. Estás quitándome la mía por despecho». «No es despecho, es justicia». «¿Justicia?». Javier soltó una risa sarcástica. ¿Quieres hablar de justicia? ¿Y qué hay de la familia? Fernanda es tu única hija. Todo lo que tienes va para ella cuando te mueras, de cualquier forma. Nosotros solo lo necesitábamos antes. ¿Entonces están diciendo que yo debería haberme muerto antes, para facilitarles las cosas? No distorsiones mis palabras, replicó Javier. Estoy diciendo que eres una vieja vengativa que no soporta ver a su hija feliz con otra persona. Fernanda no me defendió. Solo observó, esperando a ver si este enfoque funcionaría donde la gentileza había fallado. Me levanté lentamente. «Salgan. Mamá. Salgan». Mi voz temblaba de rabia. Ustedes entran a mi casa con sus lágrimas falsas y manipulaciones, tratando de hacerme sentir culpable para que los deje robarme impunemente. ¿Creen que no veo lo que están haciendo? Fernanda se levantó con el rostro colorado. Te vas a arrepentir de esto. Cuando yo esté en una celda, cuando Javier me deje porque no puedo mantenerlo, cuando pases el resto de tu vida sola en todas las Navidades, recuerda que tú elegiste esto. Yo no elegí esto, respondí fríamente. Tú lo elegiste el día en que decidiste robarle a tu madre. Javier agarró el brazo de Fernanda. Vámonos, ella no vale la pena. Déjala pudrirse sola en esta casa con su precioso dinero. Salieron azotando la puerta. Me quedé en la sala temblando, no de miedo, sino de furia pura. Ellos habían intentado todo. Disculpas, manipulación, culpa, amenazas. Me ofrecieron nietos como moneda de cambio. Pero bajo la rabia sentí otra cosa. Un hilo frío de miedo. ¿Y si Fernanda tuviera razón? ¿Y si la estuviera destruyendo? ¿Y si, años después, me arrepintiera? No. Alejé esos pensamientos. Hoy vi más allá de las máscaras. Vi el cálculo, la manipulación, la completa falta de remordimiento genuino. Ellos no estaban arrepentidos de lastimarme. Estaban arrepentidos de haber sido atrapados. Tomé las gerberas que Fernanda trajo y las tiré a la basura. Después llamé a Roberto. Intentaron manipularme de nuevo para que retirara los cargos. Le conté sobre la oferta de restitución parcial a cambio de no demandar. ¿Qué les dijiste? Les ordené que salieran de mi casa. Hubo una pausa, después la risa cálida de Roberto. Muy bien, Isabel. Eso requirió mucha fuerza. Fuerza. ¿Era eso? ¿O era terquedad, orgullo, venganza? Ya no lo sabía, pero sabía que no podía retroceder. No después de que me mostraran tan claramente quiénes eran realmente. El día de la audiencia llegó 6 semanas después. Roberto me preparó para todo. El proceso, las preguntas, la posibilidad de que Fernanda aceptara un acuerdo. Pero Fernanda, terca e ilusa, se negó. Ella insistió en pelear, convencida de que persuadiría al juez de que era la hija contra la madre vengativa. Vestí un traje sastre gris simple, maquillaje discreto. Roberto me aconsejó parecer comprensiva pero fuerte. «No eres víctima», dijo. «Eres sobreviviente».
El tribunal estaba frío, luces fluorescentes reflejándose en el piso pulido. Me senté detrás de la mesa de la acusación, manos calmadamente cruzadas. Fernanda estaba del otro lado con Javier y su abogado, un hombre elegante llamado licenciado Silva, especialista en defensa penal. Cuando los ojos de Fernanda encontraron los míos, vi algo inesperado, miedo genuino, perfecto. Ella estaba empezando a entender que aquello era real. La fiscal, doctora Andrea Cortés, había construido un caso sólido. Registros bancarios mostrando transferencias no autorizadas, testimonio de la notaría sobre el poder falsificado, análisis pericial de la firma fraudulenta, testimonio de los inquilinos sobre la venta ilegal. La estrategia de defensa de Fernanda quedó clara. Pintarme como confundida y vengativa. Afirmar que ella actuó con mi permiso. Sugerir que yo estaba arrepentida de haber ayudado a mi hija. El lic. Silva hizo su declaración inicial. Damas y caballeros, este es un caso de malentendido familiar. Isabel Castillo le dio a su hija Fernanda acceso a las cuentas y la autorizó a administrar sus bienes. ¿Por qué? Porque ella tiene 65 años, vive sola, necesitaba ayuda. Fernanda no le robó a su madre, actuó con su bendición. Pero ahora, influenciada por terceros y sufriendo de confusión mental relacionada con la edad, la señora Castillo reescribió la historia. Sentí la rabia hervir, pero mantuve la expresión neutra. El juicio transcurrió metódicamente. Andrea llamó testigo tras testigo. El representante del banco testificó que llamé inmediatamente después de descubrir la desaparición de los fondos, trastornada. El representante de la notaría explicó los documentos fraudulentos. La perito en caligrafía mostró cómo mi firma en el poder no correspondía a la normal. Estaba temblorosa, incierta, congruente con alguien enfermo. Entonces llegó mi turno. Subí al estrado, puse la mano sobre la Biblia, juré decir la verdad. Andrea me guió por la historia con delicadeza, pero firmeza. Expliqué mi relación con Fernanda, mi orgullo por haberla criado sola, mi devastación al descubrir la traición. Señora Castillo, ¿usted dio permiso para que Fernanda retirara 1.200.000 pesos? No, respondí claramente, nunca. ¿Usted dio permiso para que ella vendiera el departamento rentado? No. Ese inmueble genera renta que complementa mi pensión. Jamás autorizaría la venta. ¿Usted firmó un poder notarial dando a Fernanda control sobre sus finanzas? No conscientemente. Fui hospitalizada con fiebre alta. Fernanda trajo papeles diciendo que eran formularios del hospital. Yo estaba casi inconsciente. No recuerdo haber firmado nada. El lic. Silva me interrogó agresivamente, intentando pintarme como vengativa y confundida. Pero yo estaba preparada. Mantuve la calma. Respondí directamente. Nunca perdí la compostura. ¿No es verdad, señora Castillo, que usted resiente el matrimonio de Fernanda? No. Resiento que Fernanda haya robado mis ahorros. ¿Ustedes ya discutieron sobre su relación? Ya conversamos, pero no sobre su elección de marido, sobre robo y fraude. Usted es una mujer solitaria, ¿no? Vive sola, sin familia cercana más allá de Fernanda. Estoy satisfecha con mi vida. Ser independiente no me vuelve vengativa. El lic. Silva intentó varios enfoques, pero nada funcionó. Yo tenía la verdad de mi lado. Entonces, Fernanda subió al estrado. El lic. Silva contó la versión de ella. Cuánto se preocupaba por mí, cómo pedí ayuda con las finanzas, cómo me alegré de ayudar con la boda. La actuación de Fernanda fue impecable, conmovedora. Entonces, Andrea interrogó y todo se desmoronó. Señorita Castillo, usted testificó que su madre pidió ayuda para administrar las finanzas. ¿Cuándo exactamente hizo ella esa petición? Fernanda dudó. Venía sucediendo desde hacía meses. ¿Puede proporcionar documentación de ese acuerdo? ¿Correos, mensajes, cartas? Fue verbal. Entiendo. ¿Y el poder notarial? Usted dijo que ella firmó voluntariamente en el hospital. Sí. Pero la certificación notarial se hizo en una notaría cuya licencia estaba suspendida. ¿Cómo fue eso posible?
El rostro de Fernanda palideció. No sé. Tal vez haya un error. ¿Un error? ¿O usted falsificó la autenticación después de obtener la firma bajo falsos pretextos? Yo no falsifiqué nada. Señorita Castillo, hablemos sobre la venta del departamento. ¿Usted informó a los compradores sobre los inquilinos con contrato válido? Pensé que habían sido notificados. ¿Por quién? El agente inmobiliario debería haber notificado. Usted se estaba presentando como propietaria, con autoridad para vender. ¿No tenía la responsabilidad de divulgar todos los hechos? Fernanda tartamudeaba, contradiciéndose, su historia desmoronándose. Andrea insistió. La verdad es que usted sabía exactamente lo que estaba haciendo. Falsificó documentos, vendió una propiedad que no le pertenecía, robó los ahorros de su madre. Todo para financiar su boda, ¿no es verdad? No, yo estaba ayudando a mi madre. ¿Ella quería ser robada? ¿Quedarse sin techo? El LIC. Silva argumentó, pero el daño estaba hecho. La jueza vio a Fernanda entrar en pánico, contradecirse, ser desenmascarada como mentirosa. Cuando los alegatos finales terminaron, sentí una calma extraña. Todo había terminado. No el juicio. La jueza aún decidiría, sino mi participación en este pesadilla. Yo había dicho la verdad, presentado pruebas, rehusado ser manipulada. Lo que sucediera ahora estaba fuera de mi control. La jueza deliberó por 2 días. Cuando regresó para dar la sentencia, su rostro estaba solemne pero convicto. En cuanto a la acusación de robo calificado, encuentro a la acusada culpable. En cuanto a la acusación de fraude, encuentro a la acusada culpable. En cuanto a la acusación de falsificación, encuentro a la acusada culpable. El rostro de Fernanda se deshizo. Javier soltó un sonido ahogado. Me quedé completamente inmóvil, sintiendo el peso de aquella palabra resonar. Culpable, culpable, culpable. La jueza Fernández programó la sentencia para 2 semanas después. Fernanda fue liberada bajo fianza, pero la realidad ya la había golpeado. Ella iría a prisión. Su vida, como la conocía, había terminado. Afuera, los reporteros esperaban. Roberto me avisó que estarían allí. El caso había atraído atención. Madre anciana demanda a hija por robo. Señora Castillo, ¿cómo se siente sobre el veredicto?, preguntó un reportero. Me detuve, pensé, y luego hablé claramente. Siento que se hizo justicia. Lo que mi hija hizo fue criminal. Ella traicionó a la persona que más la amaba y debe enfrentar las consecuencias. ¿Tiene algún mensaje para otras familias lidiando con abuso financiero? Sí, no estás obligado a proteger a personas que te hacen daño, aunque sean familia, especialmente si son familia. Amor sin límites no es amor, es complicidad. Roberto me guió hasta el coche, alejándonos del caos. La audiencia de sentencia fue brutal. La jueza, una señora de cabello canoso, escuchó testimonios de ambos lados. Los inquilinos describieron el estrés de casi perder su hogar. Los compradores del departamento describieron la pesadilla financiera que Fernanda había creado. Describí la traición, el abuso de confianza, la devastación emocional. Entonces, el LIC. Silva presentó una petición de clemencia. Fernanda se levantó, voz temblorosa, pidió disculpas. Esta vez, sus lágrimas parecieron genuinas. Su señoría, sé que jamás podré deshacer lo que hice. Traicioné a mi madre, la mujer que sacrificó todo por mí. Dejé que la ambición y el mal juicio destruyeran nuestra relación. Comprendo que debo ser castigada. Pido solo misericordia, una oportunidad de reconstruir mi vida y de alguna forma reparar mis errores. La jueza la miró por un largo momento. Señorita Castillo, usted no cometió un error. Hizo una serie de elecciones calculadas, falsificó documentos, explotó la enfermedad de su madre, cometió fraude contra varias personas. Estos no fueron crímenes pasionales, fueron crímenes de privilegio y ambición. Ella hizo una pausa. Usted no demostró remordimiento hasta ser atrapada.
Amenazó a su madre cuando ella buscó justicia. Usted no merece clemencia. Condenó a Fernanda a 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 3. Además, restitución integral para mí y los compradores, más gastos judiciales. El total superaba los 2 millones de pesos. Fernanda se derrumbó en la silla, sollozando. Javier se quedó paralizado, rostro tomado por el horror. Mientras el oficial se llevaba a Fernanda esposada, ella me miró una última vez. La miré fijamente, pero no dije nada. No había nada más que decir. Después de la sentencia, Roberto y yo nos reunimos para discutir la restitución. El tribunal congeló los bienes de Fernanda y Javier, explicó. El departamento será vendido, cuentas bancarias bloqueadas, te van a pagar de vuelta por años, posiblemente décadas. ¿Y Javier? No fue acusado criminalmente, ya que Fernanda asumió el protagonismo, pero es responsable por la restitución como esposo. Su salario puede ser embargado, bienes incautados. Él va a pagar por los crímenes de ella junto con ella. Pensé en el hombre que me había llamado vieja vengativa, que había intentado manipularme con promesas de nietos. La justicia tenía sus propios planes para él. En las semanas siguientes, las consecuencias se sucedieron. Fernanda perdió su empleo en ventas. Ninguna empresa contrataría a una expresidiaria. Las redes sociales de Javier, antes llenas de fotos de la boda, se quedaron a oscuras. Amigos se distanciaron. Su departamento fue vendido con pérdidas en remate. Recibí el primer pago de restitución, 200,000 pesos de la venta. Tardaría años en recuperar el total, pero el sistema funcionaba. Los inquilinos me enviaron una tarjeta. Gracias por tener el coraje de defender lo que es correcto. Usted salvó nuestra casa y enseñó a nuestros hijos sobre la justicia. Beatriz organizó una cena para celebrar el fin del juicio. Nuestros amigos brindaron por mi fuerza, resiliencia, negativa a ser victimizada. Hiciste algo extraordinario, Isabel, dijo Fernando. La mayoría se habría rendido. No tuve opción, respondí. Ella no me dio opción. Pero incluso celebrando, sentía el vacío que traía. Gané en el tribunal, pero perdí a mi hija. La niña que crié ya no existía, sustituida por esa extraña que valoraba el dinero por encima de todo. Aún así, tenía mi amor propio. Tenía mi casa, amigos, futuro garantizado. Y había enviado un mensaje que resonaría más allá de este tribunal. Las madres merecen respeto. Los ancianos merecen protección, y los crímenes contra la familia siguen siendo crímenes. Fernanda tendría 5 años en la prisión para reflexionar. Yo esperaba que, en algún momento, encontrara remordimiento genuino. No del tipo fingido que mostró en el tribunal, sino comprensión real de lo que había hecho. Pero independientemente de eso, yo había encontrado algo más valioso. A mí misma, mi fuerza, mi valor. Y nadie podría robarme eso. 6 meses después de la sentencia de Fernanda, mi vida floreció inesperadamente. Comencé una consultoría para ayudar a adultos mayores a protegerse del abuso financiero. Beatriz se unió a mí. Realizamos talleres en centros comunitarios. Cada persona que ayudaba me hacía sentir redimida. Mi dolor tenía propósito. Viajé a Argentina y Chile, lugares que siempre soñé conocer. Reencontré viejos amigos, hice nuevos. En mi cumpleaños número 66, Beatriz organizó una fiesta sorpresa. Mirando los rostros acogedores alrededor, me di cuenta de que Fernanda estaba equivocada. Yo no estaba sola. Tenía comunidad, propósito, felicidad genuina. Mientras tanto, el mundo de Fernanda se desmoronó. La prisión fue brutal para ella. Fue atacada 2 veces por otras reclusas. Desarrolló depresión severa y ansiedad. Javier se divorció de ella después de 9 meses, alegando que también era víctima. Él volvió a vivir con sus padres, trabajó en 2 empleos para pagar la restitución. Sus redes sociales desaparecieron. Nadie quería relacionarse con el hombre que le robó a una anciana. La carrera de Fernanda en ventas fue destruida. Su empleador anterior inició una demanda. Sus referencias fueron revocadas.
La libertad condicional fue negada, sin perspectivas de empleo, sin cartas de apoyo, sin evidencias de rehabilitación. Ella cumpliría los 5 años íntegramente. Yo me había elegido a mí misma y, paradójicamente, esa elección me llevó al período más rico de mi vida. Conocí a un hombre maravilloso llamado Pablo en el club de lectura. Empezamos como amigos, después algo más. Él era viudo también. Entendía mi dolor, mi camino. No era un romance ardiente de juventud, sino algo más profundo: compañerismo, respeto, amor maduro. Mi consultoría creció. Ayudé a decenas de ancianos a protegerse de hijos, nietos, sobrinos ambiciosos. Cada caso me recordaba por qué luché, por qué no retrocedí, por qué elegí la justicia sobre la culpa. Recibí una carta de Fernanda después de 1 año en prisión. Mis manos temblaron al abrirla. Mamá, sé que no merezco tu atención. Sé que destruí todo entre nosotras, pero necesito que sepas. Finalmente entiendo lo que hice. Aquí, lejos de Javier, lejos de las influencias, veo claramente. Te traicioné de la peor forma posible. Usé tu amor contra ti. Me aproveché de tu bondad. No estoy pidiendo perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que estoy en terapia. Estoy enfrentando en quién me convertí. Estoy tratando de entender cómo llegué tan bajo. Tal vez un día, años en el futuro, podamos conversar, no como madre e hija. Perdí ese derecho, sino como 2 personas que comparten historia. Por ahora, quiero solo que sepas, tú estabas en lo cierto, en todo, con arrepentimiento genuino, Fernanda. Sostuve la carta por un largo tiempo. Parte de mí quería creer, quería responder, comenzar a reconstruir. Otra parte recordaba las manipulaciones anteriores, las lágrimas falsas, las promesas vacías. Guardé la carta en un cajón. Tal vez un día respondería, tal vez no. Por ahora estaba enfocada en mi propia curación, mi propio camino. Mirando hacia atrás ahora, entiendo lo que pasó. Amé a Fernanda tan completamente que me olvidé de enseñarle a amarme también. Di sin límites, sacrifiqué sin restricciones y al hacer eso, crié a alguien que creía tener derecho a recibir. La mayor lección que aprendí: amor sin respeto no vale nada. Familia sin integridad no tiene sentido. Y a veces la elección más dolorosa también es la correcta. Mi hija está en la prisión porque cometió delitos. No porque soy vengativa, sino porque ella eligió la ambición en vez del amor. No destruí su vida. Ella lo hizo sola. Recibí la restitución completa después de 3 años. El departamento vendido, salarios embargados, activos liquidados. 1.200.000 pesos de vuelta, más intereses y daños. Usé parte para expandir mi consultoría, parte para viajar, parte para invertir en el futuro. Fernanda salió de prisión después de 4 años, con libertad condicional anticipada por buen comportamiento. No entramos en contacto. Ella reconstruyó su vida lejos de mí, lejos de la ciudad. Escuché que trabaja en una pequeña tienda, vive sola, todavía paga la restitución poco a poco. Pablo me pidió matrimonio en mi cumpleaños número 68. Acepté sin dudar. Nos casamos en una ceremonia pequeña, solo amigos cercanos, en la misma casa que Fernanda pensó que había vendido. A veces pienso en ella. Me pregunto si está bien, si encontró paz, si el arrepentimiento de la carta era genuino. Pero no busco respuestas. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Y está bien. Construí una vida nueva, más rica y más verdadera que cualquier cosa antes. Tengo amor, propósito, comunidad. Tengo respeto propio que nadie puede robar. Y si tuviera que hacer todo de nuevo, elegiría el mismo camino. Porque elegirme a mí misma no fue egoísmo, fue supervivencia, fue justicia, fue amor propio. La verdadera pregunta no es si perdonaría a Fernanda, es si puedo perdonarme a mí misma por haber tardado tanto en defenderme. Y la respuesta es sí. Todos los días, un poco más, sí. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse
y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.